Ok. Listo. Listo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro miércoles de Ampave. Nos da mucho gusto tenerlos a todos aquí presentes, aunque sea por esta vía. Hoy tenemos un invitado de lujo, ¿sí? Al doctor Juan Mosqueda. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Les recordamos que cada último miércoles de mes vamos a tener nuestras pláticas de los miércoles de Ampaves. Están todos cordialmente invitados y prometo que en el transcurso de la semana que viene estaremos enviándoles las constancias correspondientes a aquellos que asistieron al 90% de 2023. Le cedo la palabra a la doctora Almazán, quien es la que va a moderar la plática del doctor Mosqueda. Por ahí van a ponerles unos anuncios para que estén al pendiente de registrarse, por favor, para tener un control para la asistencia de sus pláticas. Bienvenido y buenas tardes a todos. Adelante, doctor Almazán. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Dora Romero. Yo creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues la doctora Romero me ha pedido que presente o que modere la sesión. Voy a comenzar presentando al doctor Mosqueda. El doctor Juan Joel Mosqueda Gualito es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene el grado de Doctor of Philosophy en el programa de doctorado de Ciencias Veterinarias del Colegio de Medicina Veterinaria en la Universidad Estatal de Washington, en Estados Unidos. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es responsable del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la misma universidad y el doctor Mosqueda fue presidente de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios del 2014 al 2017. El doctor Mosqueda es experto designado en los laboratorios de referencia de la Organización Mundial de la Salud Animal, antes OIE, en México desde la Zika, parvovirosis bovina y anaplasmosis bovina desde el 2014 a la fecha. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Veterinaria Mexicana. Es coordinador del capítulo de Inmunología Veterinaria de la Sociedad Mexicana de Inmunología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Él es también líder del Cuerpo Académico de Sanidad Animal y Microbiología Ambiental, que es un cuerpo académico consolidado aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es también integrante del Consorcio Internacional de Vacunas contra Garrapatas del Ganado, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Miembro también del Consorcio de Científicos Investigadores de Vacunas de México, que es como CEPI, por sus siglas, del Consorcio de Científicos de Vacunas en México, y que es organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue coordinador del programa de maestría en Sanidad y Producción Animal Sustentable de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro del 2021 al 2023. También es miembro de la red internacional International Veterinary Vaccines Network, con sede en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, desde marzo del 2022. Es miembro de la red internacional Bacterial Vaccines Network, que es el Bactivac, con sede en la Universidad también de Birmingham, en el Reino Unido, desde 2018. Ha publicado 102 artículos científicos en revistas indizadas, 3 libros, 14 capítulos de libro, y ha dirigido 29 tesis de licenciatura, 29 de maestría y 4 de doctorado. Tiene 4 trámites de registro de patente y bueno, el doctor Mosqueda pues nos va a dar hoy esta conferencia. Creo yo que no tengo que decir más. Muchas gracias y pues bienvenidos todos. Muchas gracias, doctora Consuelo. Es un placer para mí, primero, recibir la invitación por parte de la doctora Dora, que siempre está muy animada haciendo este tipo de eventos, lo cual me parece que es muy importante para la comunidad, sobre todo de la parasitología veterinaria. Y también porque considero que es una manera fácil y rápida de que estemos comunicados todos
estos miércoles son excelente oportunidad para que todos estemos siempre en contacto. Me da mucho gusto ver mucha gente que no he podido ver por cuestiones de pandemia y de trabajo, pero aquí siempre estamos. Entonces, sin más, me voy a permitir compartir mi pantalla. Eh, no sé si la pueden ver ahorita. Se ve muy Sí, bien. Sí. se ve muy Muchísimas bien, gracias. Juan. Entonces voy a comenzar dando esta plática que titulé La respuesta inmune contra los parásitos causantes de la babesiosis en animales domésticos. Si ustedes no conocen la parte de investigación a la que me dedico, pues principalmente trabajo yo con babesiosis causada eh, por babesias en bovinos. Y ahora decidí incluir otras especies animales que han tomado un poco más de relevancia últimamente y voy a tratar de Del abarcar pan. No, todo lo que nos concierne a estas especies respecto a la respuesta inmune. Si tienen prendidos los micrófonos, sus micrófonos, por favor, apáguenlos. Y si está por ahí un coordinador de la sesión, a ver si los puede apagar automáticamente. Bueno, no les voy a platicar mucho de aspectos históricos de la babesiosis, pero esta imagen es muy importante. Aquí vemos al doctor Cooper Curtis, colaborador de los doctores Smith y Kilburn en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Cuando ellos identificaron que la garrapata era transmisora de la babesiosis bovina, el doctor Cooper Curtis comenzó a hipotetizar que una manera de erradicar esta enfermedad de Estados Unidos, pues era erradicando al vector transmisor, que es la garrapata. Entonces convenció al gobierno norteamericano de iniciar una campaña de erradicación en donde se prohibía por ley movilizar animales de las partes del sur de Estados Unidos, de Texas, hacia el norte y se tenían que cuarentenar y tener medidas muy rigurosas. Inclusive, según estuve leyendo algunos pasajes de la historia, pues había algunas personas con rifles en algunos pasos fronterizos entre los estados, asegurándose que la gente no introdujera ganado por las pérdidas cuantiosas de muertes que tenían en los potreros, en los animales susceptibles cuando introducían al ganado proveniente de los estados del sur. Muy famosa esta gente en algunos estados. Y con eso la gente empezó a darse cuenta que tenía que prestar importancia a esta enfermedad porque los efectos eran devastadores, no solo para la industria, sino eventualmente también en algunos momentos para los animales como mascotas, por ejemplo, los perros o inclusive los caballos de competencia. De manera general, la babesiosis bovina es causada por varias especies de babesia. Las más importantes están subrayadas, ahí están en negritas, son Babesia bovis y Babesia bigémina, aunque en algunas partes del mundo Babesia divergens es igual de importante. Hay otras especies de Babesia que no causan una enfermedad tan grave y o no están distribuidas en muchos países, por lo tanto se consideran como de menor importancia, entre ellas Babesia major, Babesia ovata, occultans, yakimoyi y recientemente una Babesia caracterizada en Asia, que es Babesia naoaki. También se han descrito otras babesias como babesias orientales, yakiwibi, venatorum, y todas estas babesias, aunque no están todavía del todo caracterizadas, al menos hay información relevante desde el punto de vista molecular que dice que son distintas de las otras especies de babesia. Esto en bovinos. En caninos es diferente. En caninos hay 6 especies de babesia conocidas que causan la babesiosis canina. Babesia canis, que fue la primera y la más, y es una especie que causa enfermedad de impacto clínico muy serio. Babesia rossi
y Babesia boyeli. Estas tres especies de Babesia son relativamente parecidas y anteriormente estaban consideradas como una sola especie. Babesia canis, subespecie Babesia rossi, o Babesia canis, subespecie Babesia boyeli. Hoy en día se sabe que no es así, que son tres especies completamente diferentes, que tienen vectores diferentes, que causan enfermedades diferentes y molecularmente son distintas. Y se consideran babesias grandes, y hay otras especies consideradas como babesias pequeñas, que son Babesia gibsoni, conradei y vulpes, entre otras. Como les dije, hay por ahí algunos estudios en donde se han reportado algunas especies de Babesia infectando perros, pero estos estudios son estudios moleculares meramente de amplificación de ácido nucleico, que no demuestra el principio de causa de infección y o de transmisión, que es el requisito para considerarse una especie de Babesia que verdaderamente está causando una enfermedad. Y la babesiosis equina, que también ha tenido debate últimamente, porque inicialmente la babesiosis equina era causada por dos especies de Babesia, que eran Babesia cavalli y Babesia equi. Hoy en día se sabe que Babesia equi en realidad es una teileria, basado en estudios moleculares muy detallados y mucha información del ciclo de vida, y hospederos, células hospederas. Y recientemente también se ha descrito otra especie de teileria en el continente norteamericano, en el continente americano, principalmente en el norte, que es Teileria hanegi. Estos tres patógenos, si ustedes se fijan, solamente Babesia cavalli es del género Babesia, los demás son del género Teileria. Estas tres especies causan un complejo conocido como piroplasmosis. Entonces, en caballos es un poco complicado porque pues hay muchas especies de Teileria infectando bovinos, infectando perros, y nosotros no las tomamos como babesias. En cambio, en equinos, por tradición, lo cual debe eventualmente eliminarse, estas teilerias no deben considerarse como causantes de babesiosis. Esto lo quería aclarar y lo quería complementar con este estudio de las doctoras Homer y Aguilar Delfín, ya hace pues 24 años que publicaron este trabajo. O sea, no es un trabajo nuevo, es un estudio preliminar de un árbol filogenético, y les voy a comentar ahorita por qué es relativamente preliminar, aunque está muy bien realizado, obviamente, utilizando esta técnica de neighbor joining para analizar varias especies de piroplasmas. Fíjense bien cómo al analizar las especies de piroplasmas consideradas en aquel tiempo como babesias, en realidad filogenéticamente son muy diferentes. Arriba podemos ver a Babesia divergens y Babesia odocolei, que es una Babesia de venados, y está muy cercana a Babesia canis y también Babesia bovis. Y luego por ahí cerca está también Babesia gibsoni y una especie de Babesia en aquel tiempo denominada WA1. Y prácticamente ya, porque después vienen las teilerias, y en las teilerias está muy cercana a Teileria equi, que antes se conocía como Babesia equi. Y también está unas especies que hoy en día hay muchísima información que las considera como no babesias, entre ellas Babesia microti. Hay algunos estudios que ya demuestran que Babesia microti no es una babesia, también es otro tipo de género que todavía no está bien definido. Y ahí aparece cerca también a Babesia rhodeini, que es una babesia también complicada porque tiene varios hospederos y no hay estudios formales que la clasifiquen totalmente como babesia. Entonces, lo que quiero apuntalar con esto es que todavía no sabemos con definitiva cómo es la especiación de acuerdo a estos análisis, pero nos estamos dando cuenta que especies que considerábamos como babesias no cumplen con todos los requisitos para clasificarse dentro de este género. Son muy diferentes y eso causa mucha confusión en la gente. Es muy difícil ahora
para la gente, por ejemplo, convencerse que Babesia microti no es Babesia, o algunos que Babesia equi no es una Babesia, es una Theileria, aunque este nombre ya cambió un poco. Pero seguramente van a venir más estudios un poco más, con más profundidad, porque ya hay nuevas herramientas, hay nuevos estudios y se complementan con muchos análisis que permiten tener un estudio filogenético mucho más amplio y que nos pueda contestar más preguntas. El ciclo biológico de Babesia también varía de acuerdo a la especie de Babesia y también varía de acuerdo a la especie de garrapata que la transmite. Todas las especies de Babesia son transmitidas por garrapatas. Claro que hay transmisión iatrogénica, pero es obviamente accidental por un mal manejo, pero necesita las especies de Babesia al vector que es la garrapata, y la garrapata varía de acuerdo al hospedero y de acuerdo a la especie. Entonces, cuando el hospedero, ya sea un bovino, un equino, un canino o cualquier otro animal, está infectado con estas formas infectantes, Dolores Pérez, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Mara, ven para acá. No sé si me puede. Gracias. Y entonces, por querer aquí apagar, ya le moví, pero déjame ver si me regreso. Ahí está. Entonces, el hospedero mamífero está infectado con especies que transmiten, perdón, cuando el hospedero mamífero está infectado con las fases de Babesia que se multiplican en los eritrocitos, son fases asexuales. Necesitan estas fases sexuales llegar al intestino de las garrapatas, en donde las condiciones ambientales, incluyendo la temperatura y condiciones de gases y algunas moléculas, hacen que se transformen, se salgan de los eritrocitos, se transformen en fases sexuales que se fusionan entre sí, gametos machos y gametos hembras, para formar cigotos, y de los cigotos estos se transforman en una fase infectiva que puede penetrar las células del intestino de la garrapata. De estas células infectivas, ahora dentro de la célula de garrapata se convierten en unas fases móviles que denominamos kinetos. Y estas fases móviles, que son fases que ahora alcanzan por movimiento propio otros tejidos, incluyendo el ovario de la garrapata, penetran el ovario, y en el ovario llegan a los ovocitos que se están formando, de tal manera que penetran el ovocito. Cuando el ovocito va desarrollándose, se fecunda y es expulsado en forma de huevo, viene ya infectado con Babesia, de tal manera que cuando la larva eclosiona ya está infectada. La larva necesita llegar a un hospedero y volverse a alimentar, porque la temperatura de 37 grados estimula que esta Babesia ahora se salga de las células donde estaba guardada, por así decirlo, migre hasta la glándula salival y ahí se transforme en miles de esporozoitos que son escupidos por la saliva cuando la larva o la ninfa o el adulto, dependiendo de la especie, se alimenta de sangre en el nuevo hospedero. En algunas especies, como ya lo mencioné, es la larva la que transmite, en otras es la ninfa o el adulto, y en otros hay transmisión transestadial, no hay transmisión transovárica. Eso quiere decir que una fase, por ejemplo, larva, adquiere la infección y la transmite otra fase como la ninfa o el adulto. Pero esto es importante porque dependiendo de qué fase la transmita, pues es el tiempo
prepatente de la enfermedad. Cuando las larvas transmiten la enfermedad, el tiempo prepatente se acorta. Cuando es la ninfa la que transmite la enfermedad o el adulto, pues el periodo prepatente se alarga porque se requieren días antes de que la babesia pueda ser transmitida al hospedero. Y esto prolonga el periodo prepatente si es una transmisión causada por una mordedura de garrapata. Los signos clínicos de la babesiosis también son muy diferentes. Yo voy a explicarles aquí 2 ejemplos y prácticamente todas las especies de babesia caen en estos 2 ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo que ocasiona Babesia bovis cuando infecta a los bovinos porque en realidad se multiplica muy rápidamente con fases de división entre 3 y 5 horas, de tal manera que hay una multiplicación exponencial, pero después de unos días no hay una paristemia muy alta. Las paristemias son relativamente bajas y lo que pasa es que Babesia bovis se adhiere a las células endoteliales cuando trasloca unas proteínas a la superficie de los eritrocitos se pegan en el endotelio capilar y esto bloquea el endotelio capilar. Si ustedes pueden ver aquí abajo una fotografía de un corte de cerebro en donde pueden ver este capilar totalmente forrado con eritrocitos y cada uno de los eritrocitos está parasitado con Babesia bovis. Esto bloquea e impide el flujo sanguíneo de estos órganos. Por eso hay un daño a los órganos muy rápido. Hay algunas características patológicas como un edema pulmonar y sobre todo el choque hipotensivo severo. Hay disfunción cerebral y también disfunción de otros muchos órganos y con los casos clínicos de Babesia bovis la mortalidad llega a ser arriba del 50% si no se trata. Por eso es por lo que esta enfermedad es muy peligrosa. Algunas especies de Babesia en otros animales domésticos, como Babesia cavalli o como Babesia canis, o como Babesia rossi, por ejemplo, tienen un estado relativamente similar, aunque no se ha comprobado la babesiosis cerebral en la mayoría de las especies. Por el otro lado está el aspecto de los signos clínicos que causa Babesia bigémina. Y lo que ocurre con Babesia bigémina es que es una especie que se hipotetiza que está mucho más adaptada a los bovinos que Babesia bovis. Es, por así decirlo, una especie evolutivamente más vieja. Entonces, los parásitos se multiplican libremente en la sangre, no necesitan pegarse al endotelio para escapar al sistema inmunitario. Se multiplican, se alcanzan parasitemias altas, casi cercanas al 10%. Hay una destrucción masiva de eritrocitos con presencia de fiebre, hay letargia, hay anorexia, los animales empiezan a perder movilidad, se van deshidratando, dejan de comer, hay una destrucción masiva de los eritrocitos. Ya me acordé que si tengo aquí un video, les quiero mostrar este video que está aquí, que tomaron hace mucho. Pero esto es porque los eritrocitos comienzan a destruirse rápidamente con la hemólisis que va incrementándose y esto genera hemoglobinemia. Y esta presencia de hemoglobina en la sangre después es tanta que no puede contenerse y se va al riñón dañando el glomérulo y causando un signo característico que se llama hemoglobinuria. Creo que se puede ver aquí en el bovino. Les comento, este es una jaula donde está un bovino. Se ve, la toma está por abajo del bovino, entonces lo van a ver orinar. Y si ustedes ven el color de la orina, es un color rojizo. Cuando nosotros, si ustedes colectan esta orina, pues se ve como la que está en este vaso de precipitado, justamente de ese color. Es un color vino, muy característico por Babesia bigémina. Babesia bovis causa hemoglobinuria, pero no es tan común por lo rápido de la enfermedad. Hay también ictericia y una anoxia anémica y los animales entonces se vuelven muy, muy débiles y hay veces que es difícil que se recuperen, pero la ventaja de la enfermedad causada por Babesia bigémina es que les da tiempo a la gente a darse cuenta que los animales están enfermos
y entonces es fácil el tratamiento. No voy a hablar hoy de nada de aspectos como tratamientos y cosas así, porque no es el objetivo de la plática. Hay mucha otra información de la cual quiero hablar. Pero una vez que nosotros podemos identificar o diagnosticar a babesia, pues el tratamiento es relativamente fácil. Quiero entonces ahora platicarles sobre los estudios iniciales que se hicieron de la respuesta inmunitaria contra la babesiosis. Para empezar, desde hace mucho se hicieron estudios, sobre todo en Francia, liderados por el doctor Nocard, en donde se demostró que había inmunidad pasiva contra la babesiosis. Yo tengo aquí un esquema que utilizo en mis clases en la carrera de veterinaria, donde doy la clase de inmunología, donde se pueden ver aquí en el diagrama de abajo cómo ustedes pueden tener anticuerpos o células de un individuo y luego los pueden pasar o se los pueden inocular a un individuo que no ha tenido exposición a ninguna enfermedad o a la enfermedad contra la cual estos anticuerpos son específicos. Se inoculan los anticuerpos y si este animal se llega a desafiar con una enfermedad viral o bacteriana causada por cualquier patógeno, este animal está protegido contra la enfermedad para la cual los anticuerpos son específicos. Este es el concepto de la inmunidad pasiva, ¿verdad? Es muy específica y no genera memoria. A diferencia de una vacunación o una exposición al patógeno donde el individuo por inmunidad activa genera memoria y la inmunidad es muy específica también. Bueno, estos estudios iniciales que hizo el doctor Nocard en perros, sobre todo, demostró que un perro que se había recuperado de babesiosis canina, cuando él tomaba los anticuerpos y se los hacía una transfusión a un perro susceptible que no había sido nunca expuesto a babesiosis, y luego se infectaba este perro con Babesia canis, el perro sobrevivía a la infección. Estos estudios iniciales algunos fueron reportados en muchas ocasiones, simplemente que algunos no fueron precisamente hechos con todo el detalle científico y no está tampoco reportado. Si ustedes ven los trabajos que reportan en aquel tiempo, son trabajos muy cortos, con muy poco detalle, pero funcionaron en algunos casos siempre y cuando utilizaran la misma cepa, llamada cepa homóloga, para obtener los anticuerpos y para hacer el desafío. Cuando ellos tenían fracaso en esta transferencia pasiva de anticuerpos, cuando utilizaban una cepa heteróloga. Pero fue demostrado para babesiosis canina con Babesia canis, también con Babesia rhodani. En ratas fue demostrado en la babesiosis bovina con Babesia bovis, con Babesia divergens también. En Babesia divergens se desarrolló un anticuerpo monoclonal contra una proteína y ese anticuerpo monoclonal, cuando se hacía transferencia pasiva a ratas, estas se protegían contra la Babesia divergens. Y la babesiosis equina también se probó con Babesia cavalli y Theileria equi. Todos estos estudios demostraron que es posible generar inmunidad con los anticuerpos. Por lo tanto, los anticuerpos son considerados importantes o primordiales en una respuesta inmunitaria. Sin embargo, aquí abajo anoté algo que me pareció muy importante. Fíjense que cuando se utilizaron sueros de animales infectados experimentalmente 4 veces, comparados con los que se infectaban una vez y luego de ahí se obtenían los anticuerpos y se transferían, los resultados eran mejores cuando se utilizaban los sueros hiperinmunes. Eso quiere decir que la cantidad de anticuerpos también es muy importante. Pero de manera interesante, cuando se usaba suero de animales que se habían infectado naturalmente, este suero no protegía tan bien como cuando se hacían las infecciones experimentales. Y esto de nuevo nos habla un poco de la variabilidad o de la variación antigénica que hay en estas especies y de la importancia de que estos anticuerpos reconocieran los mismos antígenos.
también se hicieron estudios posteriormente utilizando antígenos solubles. Una vez que se pudo desarrollar el cultivo in vitro de Babesia, un artículo publicado en Science, si mal no recuerdo, por ahí hace algún tiempo, con este método de cultivar los parásitos in vitro, entonces la gente comenzó a obtener los sobrenadantes de estos cultivos, y estos sobrenadantes que tenían los antígenos secretados durante el proceso de invasión podían colectarse. Si ustedes no conocen los cultivos de Babesia, pues simplemente lo que se hace es que se tienen camas de eritrocitos en, por así decirlo, cajas de Petri, se alimentan con un medio de cultivo especial y ahí se agregan los protozoarios, y los protozoarios invaden los eritrocitos y se multiplican, y diario hay que estar cambiando el medio de cultivo para mantener a los parásitos infectando eritrocitos, y como los van destruyendo, se les van agregando nuevos eritrocitos. Entonces ellos cultivaban el sobrenadante, lo liofilizaban o lo concentraban, y con ese inmunizaban, hicieron estudios con muchas especies. Por ejemplo, para la babesiosis canina hacían estudios y demostraron que estos sobrenadantes, cuando se inoculaban en bovinos, los protegían contra desafíos con cepas homólogas. Eso se vio en Babesia bovis y Babesia bigémina. Estudios hechos por algún grupo venezolano allá con los doctores, la doctora Montenegro James y la gente de allá. Siempre que utilizaban cepas homólogas funcionaba. Cuando utilizaban cepas heterólogas no funcionaban estos antígenos solubles. Para la babesiosis canina los resultados fueron diferentes, porque ahí, aunque tenían ciertos resultados parciales cuando utilizaban Babesia canis y Babesia rossi, en realidad llegaron a estandarizar el método y lograron tener muy buenos resultados, inclusive con cepas heterólogas. Tanto así que ellos desarrollaron una vacuna basada en antígenos secretados, y lograron hacer una vacuna contra el perro, que es la que se vendió en Europa por muchísimo tiempo. Entonces, estos datos nos dijeron que el sobrenadante de cultivo de los parásitos intraeritrocíticos puede ser utilizado como antígeno y previene la enfermedad clínica, lo cual es muy importante. Entonces, a lo mejor quizás era más importante prevenir contra una enfermedad clínica en lugar de prevenir la infección. Y esto lo sabían desde hace mucho tiempo estos investigadores. Posteriormente, decidieron hacer estudios para determinar la respuesta inmunitaria, si esta era protectora o no. Y acuérdense que una respuesta inmunitaria protectora, pues, es sinónimo de inmunidad. Entonces, ellos primero vieron que no existe inmunidad entre diferentes especies. Es decir, si un individuo se infecta con una especie de Babesia, esta infección no lo protege con una infección contra otras especies de Babesia. Pero esto es todavía más relevante cuando las especies de Babesia son de diferentes hospedadores. Es decir, si un caballo se infecta o se inoculaba con antígenos de una Babesia de perro, el caballo no se protegía contra la Babesia de caballo. Y entonces estuvieron haciendo muchos estudios de este tipo, ¿no? Por ejemplo, tomaban antisuero, antibabesia cavalli, y hacían el desafío con Babesia canis o con Babesia rhodani, y los caballos pues simplemente no se protegían, o los animales inoculados con este antisuero no se protegían. Hicieron una vacuna contra Babesia canis y hacían un desafío con Babesia canis y Babesia rossi, y veían que solamente cuando usaban la misma especie se protegía, y no en especies cruzadas. Por eso alguna vez la vacuna tuvo estas dos especies. Solamente así se logró proteger contra las dos especies. También ellos vieron que la infección con Babesia bovis no protege contra la infección contra Babesia bigémina. Sin embargo, no ocurre lo mismo al revés. Es decir, un animal infectado con Babesia bigémina
se protege parcialmente cuando posteriormente se infecta con Babesia bovis. Y, y eso se los explico con imagen que tengo aquí al lado. Lo que hicieron estos investigadores en 1987, que fue cuando publicaron esto, fue que en el carril 1 y 2 tenían ellos extractos de Babesia bigémina, en el carril 3 y 4 tenían extractos de proteínas de Babesia bovis, y luego los incubaron con suero de animales que se habían infectado con Babesia bigémina y también con Babesia bovis, y los hicieron de forma cruzada. Entonces ahora el suero 1 y 2 lo expusieron perdón, las carriles 1 y 2 los expusieron a los sueros con anticuerpos contra Babesia bigémina y el 3 y 4 contra Babesia bovis. Y lo que vieron fue algo muy interesante. Vean ustedes aquí cómo cuando los animales se expusieron, cuando las proteínas de Babesia bigémina se expusieron al suero contra Babesia bigémina, en el carril 1 pues se ven cómo se identifican algunas bandas o algunas proteínas. Pero también pareciera que se identifican proteínas similares con los anticuerpos contra Babesia bigémina en las proteínas de Babesia bovis. Y eso explica en parte por qué cuando un animal se infecta con Babesia bigémina se protege contra Babesia bovis. Pero no fue al revés. Cuando tenían proteínas de Babesia bigémina en el carril 3 y las incubaban con el anticuerpo contra Babesia bovis, identificaba unas bandas que no eran las mismas que se identificaban con ese mismo suero cuando se exponía a las proteínas de Babesia bovis en el carril 4. Y esto quiere decir que quizás la capacidad de una especie para reconocer los antígenos de la otra hace o explique esta diferencia. Con Babesia cavalli y con Theileria equi, pues obviamente no hubo protección cruzada, no se ha demostrado, y esto pues también habla un poco de lo diferentes que son estas dos especies que ni siquiera son las dos babesias, como ya lo mencioné. Bueno, la especificidad de la respuesta inmunitaria humoral fue evaluada también en estos mismos estudios y otros posteriores, estudios muy interesantes iniciales. Hay una respuesta humoral cruzada parcial entre las distintas especies. Y principalmente esta inmunidad humoral es mayor cuando las especies de Babesia infectan el mismo hospedador. Por ejemplo, un grupo japonés hace ya algunos años utilizó antisuero, antibabesia bigémina, antisuero antibabesia major, antisuero antibabesia bovis y antisuero antibabesia ovata, y los expuso a proteínas de las mismas 4 especies. Y esto lo hizo por inmunofluorescencia. Y demostró que sí hay una reacción cruzada, pero es muy débil cuando el suero se utiliza con el antígeno de las especies diferentes, comparado como cuando el suero se utiliza contra la misma especie, como se esperaba, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán también que la inmunofluorescencia indirecta es una técnica pues poco sensible, y aunque es específica, en realidad eso explica por qué estos resultados. Y digo esto porque también ellos hicieron algunos estudios en donde el antisuero de Babesia bovis reaccionaba con Babesia bovis y con Babesia bigémina, pero el antisuero antibabesia bigémina solo reaccionaba con Babesia bigémina por inmunofluorescencia. Estoy hablando por inmunofluorescencia. Cuando los investigadores utilizaron técnicas más sensibles como el Western blot, entonces demostraron que la reacción cruzada es de 2 vías, como se puede ver en la imagen anterior que les mostré de Western blot. Y nos ha quedado claro desde hace muchos años que sí hay antígenos que se comparten entre las distintas especies, simplemente que no son inmunogénicos, no son inmunodominantes, perdón. Y esto hace que haya inmunogenicidad en ese sentido. Entonces, por ejemplo, fíjense, en la imagen de arriba es una imagen de inmunofluorescencia.
en donde se puede ver parásitos teñidos. Sabemos que son parásitos porque tienen el núcleo teñido de azul y están incubados con un anticuerpo contra una proteína de Babesia bovis que se llama HCP20. Es una proteína de choque térmico de 20 kilodaltones. Y ven ustedes cómo se identifican esta proteína en el citoplasma del parásito. Se ve una como línea verde. Bueno, esto mismo anticuerpo policlonal hecho en ratón contra HCP20 de Babesia bovis, también, como se puede ver abajo, reconoce la misma proteína en Babesia bigémina con el mismo patrón de tinción. Y sabemos que es la misma proteína porque también se demostró por Western blot esta análisis. Es decir, Babesia, la proteína HCP20 de Babesia bovis y la HCP20 de Babesia bigémina son tan parecidas que logran tener epítopos que inducen anticuerpos que reaccionan de manera cruzada. En unos estudios iniciales, ahí en el mismo grupo de colaboración con el doctor, con la doctora Wendy Brown y Norimine, que era un estudiante, es un investigador postdoctorado, hicieron un desafío con HCP20 y no protegió. Entonces, aunque es conservada, no significa que sea protectora. Son diferentes conceptos. Nosotros hicimos ahora, el año pasado estuve de sabático en el Instituto Nacional de Investigaciones en Protozoarios, en la Universidad de Obihiro en Japón, y ahí hicimos estudios con un antígeno que caracterizamos en mi laboratorio aquí en México, de una proteína. No les voy a poder dar muchos datos de esta proteína porque no hemos publicado todavía esos datos, ya las chicas están apurándose ahí con sus manuscritos. Pero esta proteína, identificamos epítopos que son conservados en varias especies de Babesia. Y entonces lo que hice fue llevarme algunos anticuerpos contra esta proteína. Y allá pude ver lo siguiente. Fíjense bien acá arriba, no lo tengo muy dividido, pero si ustedes ojalá puedan ver mi cursor, y si no, en el primer panel A está Babesia ovata teñida con estos anticuerpos. Cuando hacemos el confocal con la sobreposición de imágenes en el panel D, podemos ver la misma Babesia ovata con los núcleos en azul. Y luego en el siguiente panel A podemos ver a Babesia bigémina incubada con los mismos anticuerpos. Y en el panel D podemos ver la imagen sobrepuesta con los núcleos, en donde se ve claramente que las dos especies son reconocidas por el mismo anticuerpo original de Babesia bigémina. Y también este anticuerpo, de forma muy interesante, reconoce Babesia divergens abajo en el primer panel. En el tercer panel se puede ver la sobreposición. Obviamente la intensidad es es baja porque es Babesia divergens, una especie muy diferente. Y Babesia cavalli, que es una especie obviamente de equinos, vean ustedes cómo también hay cierta tensión en los parásitos. Quiere decir que sí hay antígenos que pueden generar anticuerpos, que pueden reconocer muchas especies. Ya no les presenté más de estas fotos por falta de tiempo, pero también hicimos estos estudios con otras especies de Babesia allá y también obtuvimos resultados similares. Bueno, entonces, hay reacción cruzada, no significa tampoco que haya reacción, inmunidad o protección, porque son antígenos que quizás no sean inmunodominantes y habrá que explorar un poco ese detalle. Dentro del aspecto de los mecanismos de inmunidad, les quiero ahora hablar sobre la inmunidad de la babesiosis, porque es multifactorial. Depende de muchos factores. Entonces, cuando uno hace una historia clínica, hay que tener en cuenta muchas cosas. Tanto la especie de Babesia que está involucrada, el hospedador, la genética del hospedador, la misma genética de la especie de Babesia, la edad del hospedador, el ambiente en el que está, su estado nutricional y todo lo que ustedes ya saben. Casi todas las especies de Babesia son específicas de hospedador. Muy pocas pueden infectar dos o más especies diferentes, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay algunos estudios últimos que han demostrado
por pruebas moleculares que la presencia de especies de Babesia en hospedadores que no son los definitivos, y esto hay que tomarlo con mucha precaución, sobre todo porque son estudios moleculares. Necesita haber estudios confirmatorios de transmisión, de infección y sobre todo, y más importante, de enfermedad, porque estos parásitos causan enfermedad y se tiene que demostrar la enfermedad y la transmisión para que se pueda considerar. El vaso es fundamental en las respuestas inmunitarias. Eso también se sabe desde hace muchísimo tiempo, porque animales que habían sido infectados con una especie de Babesia, cuando se les quitaba el vaso, volvían a recaer y presentaban parasitemias muy altas después de haber permanecido sin parasitemia por mucho tiempo. Es un problema muy serio tanto en babesiosis humana como en babesiosis en perros, porque por algunas cuestiones a algunas personas o a algunos perros se les tiene que remover el vaso. Y eso los hace muy susceptibles a la babesiosis si es que no habían sido previamente infectados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Casi la mayoría de los reportes clínicos en perros son de perros que por alguna otra razón se les quitó el vaso y después se infectaron con babesia, y estos casos usualmente son mortales, porque la remoción del vaso los hace muy susceptibles a la infección. Eso, desde el punto de vista científico, lo hemos utilizado por muchos años nosotros que nos dedicamos a estudiar estas enfermedades, y es una manera de obtener parásitos de forma experimental. Les platico brevemente este experimento que hicimos recientemente el año pasado con Alejandra Carapia y un grupo de profesores aquí en la facultad. Alejandra fue a un rancho a San Luis Potosí, nos dejaron tomar unas muestras de caballos, les hicimos pruebas moleculares, y aquellos que salieron positivos a las pruebas moleculares para piroplasmosis equina, les tomamos una cantidad de sangre, por ahí de 1 litro de sangre les tomamos y nos lo trajimos al laboratorio. Y acá, antes de eso, habíamos adquirido un caballo, hicimos una esplenectomía en el caballo, esta la hizo el doctor Rodrigo Morales, aquí con Alejandra, su ayudante, que estaba haciendo la tesis de licenciatura en aquel tiempo. Alejandra, le hicieron esplenectomía al caballo, y después de un tiempo, cuando pasó el posoperatorio, le hicieron transfusión de esa sangre infectada de campo. El caballo comenzó a tener signos de babesiosis a los pocos días. Logramos recuperar sangre infectada con babesia y la logramos cultivar in vitro. Entonces ya logramos finalmente hacernos de babesia, una especie de babesia Cavalli Theileria equi, obtenidas de casos de campo aquí en México por primera vez. Y esto es precisamente aprovechando esta importancia del vaso en la respuesta inmunitaria. Y precisamente, hablando un poco más a fondo de los mecanismos de inmunidad, pues la edad es un factor determinante en la babesiosis clínica, pero fíjense bien, en babesiosis bovina, los animales jóvenes son naturalmente resistentes a la enfermedad. Y en babesiosis canina y equina, los animales jóvenes son más susceptibles a la enfermedad clínica que los adultos. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta cuando uno está analizando un caso clínico, y sobre todo si uno, pues al menos nosotros hacemos unas infecciones experimentales, pues no es exactamente lo mismo. Nosotros en el laboratorio sabemos que los animales muy jóvenes nunca van a tener babesiosis clínica, y esta susceptibilidad o esta protección natural se pierde entre los 7 y 9 meses de edad. Hay un estudio aquí en 1978 hecho por Truman y Blight, en donde ellos hicieron 3 grupos de animales o vacas entre 6 y 7 años de edad, toretes entre 17 y 18 meses, y becerros de 5 a 6 meses, y a todos los infectaron con babesia. Los becerros de 5 a 6 meses de edad nunca se infectaron con babesia. Los toretes de 1 año, de 17 a 18 meses, se infectaron levemente, y las vacas fueron altamente susceptibles.
Todos estos animales en un segundo experimento, cuando se infectaron una segunda vez, los que sobrevivieron, todos sobrevivieron a la infección, según dice el trabajo. Pero es muy importante entender esto porque también en los bovinos hay que entender que los animales muy jóvenes son naturalmente susceptibles y no tiene nada que ver con la transferencia de inmunoglobulinas en el calostro ni nada por el estilo. Es una inmunidad natural. Ya está demostrado que las células de la respuesta innata, como los macrófagos, producen mucho óxido nítrico en los primeros meses de vida de los bovinos, que no ocurre en otras especies, y eso puede explicar en parte por qué no desarrollan babesiosis clínica. Cuando se han hecho transferencia materna de suero de animales con anticuerpos contra babesiosis equina a hembras gestantes, se ha logrado hacer una transferencia materna y en estos potros dura de 63 a 77 días los anticuerpos circulantes, para que lo tomen en cuenta si es que ustedes trabajan con equinos. Y bueno, ya para ir cerrando un poco esta plática, déjenme entonces comentarles que los anticuerpos son importantes en la babesiosis, pero no todos los anticuerpos son importantes, como todas las enfermedades. Hay algunos anticuerpos que tienen propiedades adicionales. Por ejemplo, los anticuerpos deben ser neutralizantes, es decir, deben bloquear al parásito, pero deben tener otras propiedades que las da el isotipo de anticuerpo. Y estas propiedades pueden ser las propiedades opsonizantes y de activación del complemento. En bovinos, por ejemplo, se sabe que los anticuerpos opsonizantes son los IgG2, mientras que los IgG1 son fijadores del complemento. También las IgG2 pueden fijar el complemento. Pero de manera interesante, los animales cuando se infectan naturalmente presentan mucha IgM y presentan mucha IgG1, pero prácticamente no presentan IgG2. Y esto querría quizás decir que el patógeno está promoviendo que no se desarrollen anticuerpos opsonizantes IgG2. En los bovinos, que ustedes saben, hay 7 isotipos de IgG o subclases de IgG. Estas se incrementan durante la etapa aguda de la infección, pero solamente los isotipos IgG1, IgG4 e IgG7. Y durante la fase crónica, cuando ya la parasitemia es muy baja, ya hay más niveles de IgG5 y un poco menos de IgG3. Eso quiere decir que también quizás en la babesiosis equina los diferentes subclases de anticuerpos tienen una función en el mantenimiento de la enfermedad o en el control de la enfermedad. Y pues bueno, hablando de la respuesta inmune celular en la babesiosis, está muy bien estudiada, pero principalmente en la babesiosis bovina. Las células TH está demostrado que son capaces de responder a los antígenos obtenidos de Babesia bovis y de Babesia bigemina. Y cuando se ha estudiado el perfil de estas células, se ha visto que es principalmente de tipo TH1, es decir, las células T colaboradoras producen interleucina 2, interferón gamma y TNF-alfa. En estas células no se obtuvo ninguna respuesta tipo TH2. Y las células TH1 también obtenidas de animales expuestos a babesiosis bovina, estas TH1 promovieron la formación de IgG2 cuando se enfrentaron sobre todo o cuando se expusieron a unos antígenos de las roptirias, que son organelos específicos de babesia. Este estudio lo hizo el doctor Rodríguez Camarillo en una estancia de sabático hace ya algunos años en la Universidad de Texas, AIM, con la doctora Wendy Brown. Y también se sabe que el interferón gamma
y el TNF-alfa producida por las células TH1 hacen que los macrófagos produzcan óxido nítrico. Y acuérdense ustedes que el óxido nítrico es un agente microbicida muy importante en las respuestas inmunitarias. Y los macrófagos activados por antígenos de Babesia bovis también se ha demostrado que producen interleucina 12. Recuerden que interleucina 12 es la que polariza las respuestas T colaboradoras a TH1, el TNF-alfa y el óxido nítrico. Y también los macrófagos activados por antígenos de Babesia bovis impidieron la multiplicación de Babesia bovis en los ensayos in vitro. Esto quiere decir que estos mecanismos sugieren que la respuesta inmunitaria protectora es una respuesta tipo TH1 con formación de IgG2, producción de óxido nítrico por macrófagos y polarización hacia tipo TH1 por interleucina 12. Obviamente el interferón gamma es en esos estudios iniciales el que juega la mayor parte en el papel de esta polarización. Ya, como se puede ver aquí, las células T colaboradoras necesitan activarse para polarizarse a TH1 y entonces poder activar a los macrófagos y a las células B a generar una respuesta basada en anticuerpos opsonizantes. Esto lo resume la doctora Wendy Brown y el doctor Guy Palmer en un estudio de hace mucho que no ha sido actualizado todavía porque no ha habido nadie que haga una actualización de los mecanismos con todo el conocimiento nuevo de inmunología, pero básicamente se traduce así. Los bovinos que sobreviven a Babesia bovis son bovinos que tienen macrófagos activados que producen interferones de tipo 1, interleucina 12 e interleucina 18. Esta, sobre todo interleucina 12, polariza las células T cooperadoras y las polariza para que se conviertan en células TH1 que produzcan interferón gamma. El interferón gamma activa los macrófagos para producir óxido nítrico y acuérdense que el óxido nítrico mata a los parásitos. También, de manera importante, el interferón gamma hace que las células B produzcan IgG2 y la IgG2 es opsonizante y fijadora de complemento y genera inmunidad. Cuando los bovinos murieron por babesiosis, entonces los macrófagos polarizaban a las células T, pero las polarizaban a que secretara interleucina 4. Y la interleucina 4 no activaba los macrófagos, por lo tanto los macrófagos no producían óxido nítrico, pero sí activaban a los linfocitos B no a producir IgG2, sino a IgG1. Y esto correlacionaba con la muerte de los bovinos, porque los bovinos que no eran capaces de producir una respuesta tipo TH1 usualmente morían. Y entonces, bueno, la hipótesis es que quizás convenga utilizar antígenos de Babesia para vacuna que primero activen a los macrófagos a producir interferón gamma, que activen a las células B a producir IgG2 y que activen también a los macrófagos a producir óxido nítrico que tiene propiedades microbicidas. Eso lo hicieron y yo tuve la oportunidad de intervenir en este proyecto en donde se utilizó una proteína recombinante que es la proteína RAP de Babesia bovis. Se expresó recombinante, se inmunizó en bovinos, los bovinos, las células TH de los bovinos produjeron interferón gamma y también las células B produjeron IgG2 y cuando se desafió a estos bovinos, que se pensaba que iban a tener unas respuestas protectoras, todos los bovinos murieron contra babesiosis. Y eso lo que nos enseñó es que pues hacer vacunas contra la babesiosis contra un solo antígeno no funciona. Necesitan incluirse más antígenos. Bueno, y precisamente por eso la inmunodominancia es un problema en el desarrollo de vacunas. Todos sabemos que los patógenos contienen antígenos hipervariables que son inmunodominantes.
y entonces la respuesta inmunitaria va a ser siempre contra los antígenos inmunodominantes y nunca contra los subdominantes. Y bueno, como conclusión entonces, si nosotros queremos trabajar en el diseño de vacunas contra la babesiosis, tenemos que cambiar nuestra estrategia. Nosotros, al menos en el laboratorio, estamos adquiriendo esta estrategia de diseñar vacunas multiepitópicas. Primero, tenemos que seleccionar epítopos específicos de proteínas involucradas en los distintos pasos del proceso de invasión. Estas proteínas tienen que estar en la superficie expuestas a los anticuerpos, tienen que estar conservadas en todas las cepas y tienen que generar anticuerpos IgG2, de preferencia en los bovinos, ¿verdad?, que sean opsonizantes, pero sobre todo contra epítopos conservados. Solamente así vamos a lograr, quizás en un futuro cercano, tener una vacuna contra esta enfermedad en las distintas especies. Esta es la última diapositiva del grupo de investigación que está en mi laboratorio. Estoy en realidad muy orgulloso de todos los estudiantes que han estado en el laboratorio, que están ahorita trabajando muy duro para desarrollar vacunas contra la babesiosis bovina y también contra otras enfermedades de importancia como las garrapatas, que son siempre muy importantes y contra las cuales estamos utilizando una estrategia similar. Eso es todo lo que tenía. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias al doctor Mosqueda por su excelente presentación. Y bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a tratar de leerlas. A ver, aquí está. No sé si están organizadas, pero todavía hay tiempo por si tienen algunas más. A ver, aquí encontré la primera que no es la... sí. ¿Cuáles son los PAMPs, PAMPS, que activan la respuesta de monocitos de vaso en las respuestas de los animales jóvenes naturalmente resistentes? Sí, son varios, pero hay estudios ya muy contundentes. Unos los hizo el doctor Ramón Bautista y otros los hizo el doctor Carlos Suárez, en donde ellos vieron que el DNA también es un PAM muy importante. Entonces, cuando tú tienes PAMs, por ejemplo, cuando tienes DNA, puedes activar respuestas innatas muy fuertes, precisamente porque el DNA se utiliza como PAM en esos momentos. Bien, bueno, sí, creo que queda claro, pero pueden pueden hacer unas cuantas más. Aquí está una pregunta de la doctora Yasmín Alcalá Cantó, que, bueno, felicita al doctor Mosqueda y también pregunta, ¿cuál fue el aspecto de la investigación tan admirable que has realizado en babesiosis que permitió colaborar en el desarrollo de la vacuna contra SARS-CoV-2? En realidad, sí, es una pregunta muy buena. Ahora vamos a ir a la reunión de la federación la semana que viene. Invitaron a la rectora y a un servidor a platicar sobre el proyecto de vacuna ahí en la reunión. Y precisamente de lo que yo quiero comentarles es de que la experiencia en el desarrollo de vacunas de importancia veterinaria nos dio mucho entrenamiento para desarrollo de vacunas que son más complejas, las de uso humano, que tienen un rigor mucho más grande, pero sobre todo, al menos en este caso, nosotros quisimos abordar la variación antigénica de los virus. Sabíamos que este virus tiene variación antigénica y sabíamos que eventualmente iban a salir las variantes. Y lo que hicimos con el entrenamiento recibido en babesiosis bovina es identificar esos epítopos que son conservados. Y entonces lo que hicimos fue jalar todas las secuencias que se iban publicando diario del genoma de este virus y alinearlas todas e identificar los epítopos conservados en todas las secuencias. Y de esa manera, pues, abordamos secuencias que el virus no varía porque pues son útiles, por eso las conserva en todas sus cepas. Si nosotros tomábamos simplemente al azar un epítopo B, nos íbamos a enfrentar con que los epítopos inmunodominantes son los que más varían. Y esa parte hizo que estos diseños de vacuna que tenemos nosotros, todavía a la fecha,
reconocen todas las variantes de SARS-CoV-2, incluyendo las últimas. Ujú. Gracias. Muy bien. Y una más aquí abajo. Em, am- ah, la respuesta inmune contra la babesiosis es la misma en Bos taurus y en Bos indicus. Una pregunta de Francisco Martínez Ibáñez. Sí, esa pregunta también ha estado por ahí por muchísimos años y ya hay gente, no pude encontrar la cita, Paco, la cita de hace muchísimos años, pero mucha gente dice que Bos indicus se enferma menos de babesiosis que Bos taurus, pero esto es en desafíos con garrapata. Y parte de la explicación es que se logran alimentar menos garrapatas y por lo tanto transmitir menos babesia. Pero alguien por ahí hizo un estudio donde tomó un solo eritrocito infectado y se lo puso a ganado, Bos taurus y Bos indicus. Y se enfermaron igual. Igual. Entonces, aunque hay estudios que dicen que los Bos indicus son más resistentes a la babesiosis, hay por ahí estos estudios que demuestran que no están así. Son más resistentes a la garrapata y por lo tanto se infectan menos de babesia y la carga parasitaria se relaciona con la enfermedad clínica, ¿verdad? Bien. Aquí hay una más que me había saltado, me disculpo de antemano. La presencia de alguna coinfección, por ejemplo, las infecciones gastrointestinales, podrían tener repercusiones en cuanto a la polarización adecuada de la respuesta inmune y por ende en la presentación clínica y severidad de la babesiosis. Sí, sí, pero pues sí, como ya se dieron cuenta, hay mucha información y explicarla toda aquí es muy difícil. Pero hay estudios que demuestran que la babesiosis también suprime al sistema inmune. De hecho, pues muchos patógenos suprimen el sistema inmune, ¿verdad? Y la babesia suprime. Entonces ya está demostrado que cuando están infectados con babesia tienen más carga parasitaria de parásitos gastrointestinales o de parásitos en los pulmones. Y eso es porque hay moléculas que están liberando babesia. Ahorita tenemos esta Cintia está en su proyecto de doctorado evaluando una molécula que secreta babesia que inactiva las células B. Y entonces las células B ya no producen anticuerpos. Es una estrategia que tienen Babesia y muchos otros protozoarios. Y eso hace también que entonces las respuestas inmunitarias sean diferentes. La polarización no es la adecuada porque los animales están inmunosuprimidos. Aquí veo otra de Julio Fierro. Dice, felicidades, doctor. ¿No hay babesiosis en gatos? Sí, también es buena pregunta. Los únicos estudios que yo he leído hablaban de una Babesia felis, algunos de Babesia cati, pero yo no he leído nada formal de esos estudios. Lo que sí he leído últimamente es que a los gatos se infectan con Babesia vogelii, que es una Babesia de perros, pero no de forma clínica. Sí se logran infectar, sí los ves en los eritrocitos, pero no se enferman tan severamente como los perros. Entonces todavía hay más estudios, hay muchos estudios que faltan hacer por ahí. Aquí hay una más que me había saltado. Discúlpenme que yo las voy leyendo, pero las voy a leer todas, no se preocupen. Esta es una pregunta de Roberto Montes de Oca. Dice que si las vacunas disponibles en el mercado son efectivas. Ujú. Bueno, es que para babesiosis no hay vacunas disponibles en el mercado, solamente las de perro y son en Europa y creo que ya también las están descontinuando. Me parece ser que ya, porque estaban en Francia y yo ya no los he visto últimamente así. Y las otras vacunas son las vacunas que hacen los gobiernos contra babesiosis bovina y solamente las hacen para sus propios necesidades. Australia alguna vez estuvo exportando alguna vacuna viva, como tienen que ser congeladas en nitrógeno líquido y hielo seco, son muy costosos su transporte y no es redituable, pero no hay vacunas comerciales. De las vacunas vivas no, No, y no hay no. vacunas combinantes en realidad, comerciales menos. De esas
Ni comerciales ni no comerciales. Sí, bueno, Juan, pero yo aprovecho, aunque no debo, por al final. Aquí veo un comentario del doctor Vega. Recordemos que es mejor utilizar el término hospedante. Sí, así es. Él sugiere el término hospedante y yo lo utilizo indistinto hospedador o hospedante. Por lo menos no, ya no digo huésped. Bueno, ahí vamos, ¿no? Es más fácil, huésped. A ver, si alguien más si se me ha pasado, ya está. Bueno, hay alguien más que preguntaba. Aquí está. ¿Se sabe si existe participación de linfocitos gamma delta en la protección contra babesia en bovinos jóvenes? Omar Escobar hace esta pregunta. Sí, Omar, no, muy buena pregunta, pero no se sabe en realidad. Se caracterizaron hace muchísimo tiempo los gamma delta y son muy abundantes, sobre todo en bovinos y más en bovinos jóvenes, pero no se sabe de algún rol característico o importante en el control de la babesiosis bovina. Bien, aquí tengo una pregunta más de Juan Oporta. Nos saluda a todos, también al doctor Mosqueda. Y hay dos preguntas. ¿Han encontrado algún anticuerpo que en vez de bloquear al parásito realice la función contraria? Bueno, dicen el hospedero. Y si se puede usar el suero de un bovino que estuvo infectado con babesia como ayudante en el tratamiento de un bovino enfermo con babesia. Muchas gracias. Espérame, ahorita me lees la segunda parte porque esa ya no le puse atención. Estaba pensando en la Sí. primera parte que no me queda claro, pero según entiendo, si un anticuerpo puede funcionar de manera opuesta, es decir, que si no protege. Dice en la primera, ¿han encontrado algún anticuerpo que en vez de bloquear al parásito realice lo opuesto? No tan así, pero hay un estudio que hizo Ignacio Echaide hace mucho tiempo, muy bonito, porque él demuestra que en la superficie del eritrocito hay moléculas que él hipotetiza que transloca el parásito para agarrar a los IgM al revés. Y entonces los agarra por la parte FC y impide que se active el complemento. Y él dice que es una manera de evadir el sistema inmunitario por las babesias, agarrar a los anticuerpos IgM al revés. Y ese fue lo único que llegó. Él ya después de ahí terminó la maestría, ya nunca más volvió a seguir estudiando eso y es la única nota que hizo. Qué pena. La segunda es si se puede usar el suero de un bovino que estuvo infectado con babesia como ayudante en el tratamiento de un bovino enfermo. Sí, o sea, si se refiere a la inmunidad pasiva, nosotros lo hemos hecho antes y hemos tenido resultados relativamente buenos. El único problema ahí es que hay que ser muy cuidadoso para no, pues, transmitir otras enfermedades durante este paso, ¿no? Porque casi siempre, como ya lo dijimos, hay coinfección, puede haber coinfección de Anaplana marginale y lo que puedes hacer tú es estar pasando también parásitos o virus o cualquier otra cosa. Pero asumiendo que lo haces todo bien, de hecho antes eso es lo que hacían, ellos generaban suero hiperinmune inmunizando animales muchas veces y luego extraían el suero y cuando tenían un caso de babesiosis daban estas dosis de suero y funcionaba muy bien. Eh, entonces es una medida que puede hacerse, pero con todas esas salvedades. Bien, aquí el doctor Pablo Martínez Labat tiene un comentario. Conviene considerar que eventualmente la respuesta inmune se asocia con inmunopatología involucrada en la enfermedad. Es solo un comentario. Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha, la inmunopatología de Babesia es muy importante y es muy seria en algunos casos. Precisamente por eso es por lo que es tan letal. Viridiana Camacho, bueno, lo felicita por su charla.
¿Tendrá alguna información sobre prevalencia o incidencia de babesiosis en perros? ¿Y qué estados de la República reportan más casos? Muchas gracias. Gracias, Viridiana. También es buena pregunta. Nos le hicimos nosotros hace mucho tiempo. Entonces, aquí con el maestro Aldo, obtuvimos un perro, lo esplenectomizamos, lo infectamos con babesia, obtuvimos babesia, hicimos antígeno en laminillas y luego con el doctor Mario y unos estudiantes de licenciatura pusimos a punto una inmunofluorescencia indirecta para babesia boyeli y con muchos colaboradores de muchos estados de la República obtuvimos sueros de, creo que son 10 estados diferentes y obtuvimos las prevalencias. Estamos por enviar el artículo ya a publicar, ya me lo pasaron ya con las correcciones y yo creo que en breve ya te podemos platicar con detalle, pero de manera general te puedo decir que hay estados que a pesar de que tienen garrapatas no tienen mucha incidencia y hay estados que, casi cada perro está con anticuerpos contra Babesia boyeli. Sí, creo que ya las he leído todas. Si hay algo más, a ver, ¿qué me dice la doctora? Ahí también por el por el Facebook, Facebook Live, algunas. Entonces, creo que la doctora Mariel va a leerlas, porque de esas yo no tengo Ok, acceso. muy bien. Juan, ¿puedes La decirnos si hay doctora alguna Dora. pregunta por Face? Hola, hola, ¿están por ahí? ¿Nos pueden informar si hay alguna pregunta en el Face? Hola, doctora. Justo estaba revisando ahorita las redes y por el Facebook no veo preguntas. Ok, gracias. Pues Sí, doctora. si ya no hubiera más preguntas, pues nos resta agradecerles tanto a la doctora Almazán por haber participado y apoyado en la moderación de la plática del doctor Juan Mosqueda. Doctor, muy agradecida. Siempre sus pláticas son muy bonitas. ¿No? Y gracias por contribuir a estos miércoles de Ampave. Les volvemos a recordar que el último miércoles de cada mes vamos a tener nuestras pláticas de los miércoles de Ampave, que es importante que se registren, por favor, para poder llevar el control, que nos pongan su correo electrónico, porque si no luego, y pónganlo bien, porque si no luego me están reclamando y escriben mal el correo, para que al final de año se les esté enviando su constancia de participación. Esta está registrada ante Conservet, entonces pues tiene validez oficial, ¿sí? Doctor Mosqueda, le hago llegar su constancia ahorita o mañana, ¿sí? De su plática, y también a la doctora Almazán por ser la moderadora. Para todos, muchísimas gracias por su participación. Tuvimos gente de Nicaragua, doctor, y de otros lados ahí lo vamos a ver luego el registro. Es importante, por favor, invitarlos para que se asocien al AMPAVE. La próxima semana estaremos haciendo nuestra asamblea en donde notificaremos de algunas cosas que sucedieron y de cuánto va a ser la cuota. Nos vemos en Ciudad de México para los que puedan asistir. Que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles de Ampave. Bye. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Juanito. Gracias.